¿Alguna vez has notado que repites los mismos errores, incluso sabiendo lo que deberías hacer? No es falta de voluntad, no es falta de información, es algo más profundo, algo que sucede incluso antes de que actúes. La autosabotaje no comienza en el comportamiento, comienza en la frecuencia. Antes de sabotear la relación, el proyecto, la salud o el dinero, ya existe una firma vibracional silenciosa, un código energético que cargas sin darte cuenta. Este código no es moral, no es un castigo, es simplemente una frecuencia repetida, cristalizada en el cuerpo y la mente, que sigue emitiendo la misma señal, y el universo responde. La limitación que vives hoy nació como una frecuencia no observada. El error que repites es solo el eco de esa frecuencia, traduciéndose en acción. En este video, entenderás cómo la autosabotaje se convierte en un hábito vibracional y cómo reconocer este patrón es el primer paso para transformarlo, porque cuando cambias la frecuencia, cambias lo que manifiestas. La autosabotaje no es un defecto de carácter, es el eco de una creencia cristalizada. No saboteas porque seas débil, saboteas porque algo dentro de ti aún resuena con una frecuencia antigua, una frecuencia que se grabó en un momento de dolor, miedo o supervivencia, y que nunca fue disuelta por completo. Esta frecuencia se volvió parte de tu identidad energética. Vibra en el fondo, como un susurro constante, moldeando tus elecciones sin que te des cuenta. Y aquí está el punto crucial. Los patrones energéticos preceden a las decisiones conscientes. Antes de que decidas rendirte, procrastinar, sabotear o alejarte de lo que deseas, ya existe un campo vibracional activo dentro de ti. Un campo que emite una instrucción invisible diciendo, no es seguro, no es para mí, no va a funcionar. No lo eliges racionalmente, simplemente resuenas con ello. Joe Vitale siempre dijo, no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Y lo que eres vibracionalmente es la suma de todas las creencias, emociones y memorias que aún están activas en tu campo energético. Si hay una creencia de que no mereces, de que vas a fracasar, de que el amor lastima o de que el dinero corrompe, esa creencia no se queda solo en la mente, se transforma en frecuencia, se instala en el cuerpo, se convierte en un patrón vibracional que emite señales constantes al campo cuántico. Y el campo responde. Repetimos lo que resuena, no lo que deseamos. Puedes desear la relación, pero si tu frecuencia interna aún carga con el miedo al abandono, sabotearás la cercanía. Puedes desear la prosperidad, pero si el cuerpo aún guarda la memoria de la escasez, bloquearás las oportunidades. No es consciente, es vibracional. Los bloqueos inconscientes actúan como memorias vibracionales, archivos energéticos que siguen ejecutándose en segundo plano, influyendo en cada decisión, cada reacción, cada movimiento hacia lo que dices querer. Estas memorias no están solo en el cerebro, están en el sistema nervioso, en las células, en el campo electromagnético del corazón. Craig Bryden explica que el corazón emite un campo eléctrico 60 veces mayor que el del cerebro y un campo magnético 5000 veces más fuerte. Este campo carga información, se comunica constantemente con el ambiente a tu alrededor. Si el corazón carga una memoria de rechazo, emite rechazo. Si carga una memoria de inseguridad, emite inseguridad, y el mundo responde como un espejo vibracional. La autosabotaje, entonces, no es una falla, es una respuesta coherente a una frecuencia incoherente. No estás fracasando, estás reproduciendo un patrón que aún no ha sido observado con claridad, y observar es el inicio de la transformación. Porque cuando reconoces que el comportamiento es solo la punta de un iceberg vibracional, dejas de luchar contra el síntoma y comienzas a disolver la causa. La raíz del autosabotaje no está en lo que haces, está en lo que emites, sin saberlo, y esta emisión puede transformarse. ¿Alguna vez sentiste que una parte de ti quiere algo, pero otra parte parece jalar en la dirección opuesta?
No es imaginación, es incoherencia vibracional. La mente planea, traza metas, visualiza el futuro, repite afirmaciones positivas, pero el cuerpo reproduce el pasado energético. Y cuando la mente y el cuerpo no están alineados, lo que gana no es la voluntad consciente, es la frecuencia emocional dominante almacenada en el sistema nervioso. Joe Dispenza lo llama memoria emocional del cuerpo. El cuerpo se vuelve adicto a ciertas emociones, ansiedad, frustración, tristeza, enojo, y pasa a reproducirlas automáticamente, incluso cuando la mente dice que quiere paz, abundancia o amor. Esta disonancia crea sabotajes sutiles. Dices que quieres la relación, pero tu cuerpo se contrae cuando se acerca la intimidad. Afirmas que quieres prosperidad, pero tu sistema nervioso dispara alarmas cuando aparece la oportunidad. Visualizas el éxito, pero tus células aún vibran con la química del miedo y la duda. No es hipocresía, no es falta de fe, es biología emocional en conflicto con la intención mental. La neurociencia espiritual revela que las redes neuronales se anclan en la emoción, no solo en el pensamiento. Puedes pensar 1000 veces, yo merezco, pero si el cuerpo no siente que merece, la red neuronal del merecimiento no se forma. El cerebro no aprende con palabras, aprende con estados emocionales repetidos. Cada vez que sientes miedo, vergüenza o insuficiencia, estás fortaleciendo la red neuronal que sostiene esos estados. Cada vez que sientes gratitud, confianza o plenitud, incluso si es por segundos, estás comenzando a construir una nueva red. Pero aquí está el desafío. El cuerpo no quiere cambiar, quiere estabilidad. Bruce Lipton explica que el 95% de nuestras acciones diarias son controladas por el subconsciente, y el subconsciente opera a partir de programas grabados, especialmente en la infancia. Estos programas no evalúan si algo es bueno o malo para ti, solo repiten lo que es familiar, y lo familiar es cómodo, incluso si es limitante. Por eso cuando intentas manifestar algo nuevo, un nuevo nivel de éxito, un nuevo tipo de relación, una nueva versión de ti mismo, el cuerpo resiste, dispara señales de alerta, crea incomodidad, te convence de que algo está mal, de que vas demasiado rápido, de que es mejor volver a la zona conocida. Esta resistencia no es sabotaje consciente, es el cuerpo intentando protegerte de lo desconocido, pero lo desconocido es donde sucede la transformación. La reprogramación vibracional exige alineación entre sentir y pensar. No basta con pensar diferente, hay que sentir diferente. Hay que generar en el cuerpo la emoción de la realidad que deseas manifestar, incluso antes de que se manifieste. Joe Vitale enseña que el sentimiento es el secreto. Neville Goddard decía lo mismo: vive en el final. Esto significa habitar la frecuencia emocional del deseo realizado, incluso si la realidad externa aún no ha cambiado. Significa enseñarle al cuerpo una nueva química, una nueva firma vibracional. Y cuando el cuerpo aprende esta nueva frecuencia, cuando siente seguridad en lo nuevo, confianza en lo desconocido, merecimiento en lo abundante, la incoherencia desaparece. La mente y el cuerpo empiezan a emitir la misma señal, y cuando eso sucede, la manifestación ya no es una lucha, se convierte en un desenvolvimiento natural. La autosabotaje cesa, no porque luchaste contra ella, sino porque la frecuencia que la sostenía fue reemplazada por una nueva frecuencia, una que está alineada con lo que verdaderamente deseas. Reprogramar no es forzar, es alinear. Es enseñarle al cuerpo que puede sentirse seguro en lo nuevo, que puede confiar en la expansión, que puede vibrar con plenitud, incluso antes de que aparezcan las evidencias externas. Porque la evidencia externa nunca viene primero. La frecuencia interna es la que crea la evidencia. Y cuando la mente y el cuerpo vibran juntos, en la misma dirección, con la misma intención, dejas de sabotear. Comienzas a manifestar. Existe algo que pocos comprenden sobre el autosabotaje. No es destructiva por naturaleza.
es protectora. El inconsciente no está intentando arruinar tu vida, está intentando mantenerla estable, incluso si esa estabilidad es limitante. Parece contradictorio, pero tiene mucho sentido cuando entiendes cómo funciona el sistema nervioso. El cerebro humano fue programado, a lo largo de millones de años, para priorizar la supervivencia por encima de todo. Y la supervivencia, para el cerebro primitivo, significa predictibilidad. Lo conocido es seguro, lo desconocido es peligroso. No importa si lo conocido es doloroso, escaso o limitante. Si es familiar, el sistema nervioso lo interpreta como seguro, porque ya has sobrevivido a eso antes. Por eso, cuando intentas salir de tu zona de confort, cuando intentas manifestar algo más grande, cuando intentas transformarte, el inconsciente activa las alarmas. No ve expansión, ve amenaza. Y ahí comienzan los sabotajes: procrastinación, autosabotaje emocional, pensamientos intrusivos, comportamientos que te alejan de lo que dices querer. No es una falla de carácter, es un mecanismo de protección mal calibrado. El miedo y la resistencia se disfrazan de seguridad. ¿Tienes miedo de ser visto? El inconsciente dice, mejor quedarse en la sombra, es más seguro. ¿Tienes miedo de perder? El inconsciente dice, mejor no intentar, así no te decepcionas. ¿Tienes miedo de cambiar? El inconsciente dice, mejor mantener todo como está. Al menos sabes qué esperar. Estos miedos no son irracionales. Tienen una lógica interna, una lógica que se construyó a partir de experiencias pasadas, reales o imaginadas, que le enseñaron al sistema nervioso que ciertos caminos son peligrosos. Tal vez, en algún momento de tu vida, fuiste rechazado cuando te expusiste. Tal vez fuiste castigado cuando intentaste algo diferente. Tal vez viste a alguien que amabas sufrir por haberse atrevido, por haber brillado, por haber deseado más, y el inconsciente grabó, no es seguro brillar, no es seguro atreverse, no es seguro querer más. Desde entonces te protege, pero te protege de la manera equivocada. Te mantiene pequeño para mantenerte seguro. Joe Vitale habla mucho sobre esto en el concepto de limpieza de creencias limitantes. Explica que muchas de nuestras resistencias no son conscientes. Son programas que se ejecutan en segundo plano, intentando protegernos de dolores antiguos que aún no han sido procesados. Y mientras no reconoces esto, luchas contra ti mismo. Te culpas por el autosabotaje, te juzgas por la falta de disciplina, te castigas por la resistencia. Pero cuando entiendes que el bloqueo no quiere destruir, quiere preservar un sistema conocido, todo cambia. Identificar el propósito oculto del miedo reduce su fuerza. Cuando le preguntas al miedo, ¿de qué estás intentando protegerme?, pierde poder. Cuando reconoces que la resistencia es solo una parte de ti intentando mantenerte seguro, puedes dialogar con ella, agradecerle, y entonces elegir conscientemente un nuevo camino. Puedes decir, gracias por intentar protegerme. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes con la información que tienes, pero ahora sé que es seguro crecer, es seguro expandirme, es seguro manifestar lo nuevo. Y al hacer esto, no estás suprimiendo el miedo, estás reprogramando la frecuencia de la seguridad. Le estás enseñando al inconsciente que ya no necesita operar desde la escasez, el miedo o la limitación, que existe una nueva forma de estar seguro, una forma que incluye expansión, abundancia y plenitud. El bloqueo deja de ser enemigo y se convierte en mensajero. Te muestra dónde aún existe una creencia antigua, una memoria no procesada, una frecuencia desalineada. Y cuando lo miras con compasión, sin juicio, sin lucha, comienza a disolverse, porque la resistencia solo persiste mientras tú le resistes. Cuando la acoges, cuando reconoces su propósito benigno, cuando agradeces la intención, incluso si no estás de acuerdo con el método, liberas la carga emocional que la sostiene. Y entonces, finalmente, el inconsciente puede relajarse,
Ya no necesita protegerte del crecimiento, porque le mostraste que crecer es seguro. El autosabotaje no es un enemigo a derrotar, es una parte de ti pidiendo ser vista, comprendida y actualizada. Y cuando haces eso, deja de sabotear. Comienza a colaborar. Si quieres entender por qué repites los mismos patrones, debes entender esto. La emoción es el combustible que mantiene vivo cualquier hábito. No es la acción la que crea el patrón. Es la emoción que sientes mientras actúas y después de la acción. Cada vez que sientes una emoción intensa, tu cerebro libera una cascada química. Esta química recorre el cuerpo, activa receptores celulares y crea una sensación interna. Una sensación que el cuerpo aprende a reconocer, a buscar, a reproducir. Joe Dispenza explica que el cuerpo se vuelve adicto a ciertas emociones. Si vives constantemente en ansiedad, el cuerpo aprende la química de la ansiedad. Los receptores celulares se adaptan a ella, y cuando intentas relajarte, el cuerpo siente falta de la ansiedad, porque se volvió el estado normal. Lo mismo sucede con la frustración, el rencor, el enojo, la tristeza, la culpa. Las emociones recurrentes fortalecen caminos neurales y campos vibracionales. Cada vez que sientes enojo, fortaleces la red neuronal del enojo. Cada vez que sientes escasez, fortaleces el campo vibracional de la escasez. Cada vez que sientes inseguridad, refuerzas la firma energética de la inseguridad. Y aquí está el punto crucial. El cuerpo normaliza la química del sufrimiento. Deja de percibir que está sufriendo, porque el sufrimiento se volvió familiar. Y lo familiar, para el sistema nervioso, es cómodo. Por eso, cuando intentas cambiar, cuando intentas sentir paz, gratitud, plenitud, el cuerpo resiste. No reconoce estas emociones como normales, las percibe como extrañas, incluso amenazantes, y entonces te jala de vuelta al estado emocional conocido, incluso si ese estado es denso, pesado, limitante. No estás saboteando por elección consciente, estás siendo arrastrado por la química emocional dominante en tu cuerpo. Pero la química no es solo interna, también es vibracional. Greg Braden y Bruce Lipton muestran que el campo electromagnético del corazón responde a las emociones. Cuando sientes miedo, el campo se contrae, se cierra, emite una frecuencia de protección y recogimiento. Cuando sientes amor, gratitud o confianza, el campo se expande, se abre, emite una frecuencia de conexión y receptividad, y el campo cuántico responde a esa frecuencia. La frecuencia emocional atrae escenarios compatibles. Si vives con miedo, atraes situaciones que confirman el miedo. Si vives en escasez, atraes experiencias que refuerzan la escasez. Si vives en insuficiencia, atraes relaciones y oportunidades que te hacen sentir insuficiente. No es un castigo, no es mala suerte, es resonancia. El universo no juzga tus emociones, simplemente refleja la frecuencia que emites de forma dominante. Joe Vitale siempre dijo, el universo es un espejo vibracional, y si el espejo te está mostrando limitación, bloqueo, frustración, no es porque seas incapaz de manifestar, es porque la frecuencia emocional dominante en tu cuerpo aún está emitiendo limitación, bloqueo, frustración. La buena noticia es que cambiar la emoción es alterar el código que genera la experiencia. No necesitas cambiar el mundo externo primero, necesitas cambiar la frecuencia interna, y lo externo se reorganiza naturalmente. Pero cambiar la emoción no es fingir, no es reprimir, no es forzar el pensamiento positivo mientras el cuerpo grita lo contrario. Cambiar la emoción es generar intencionalmente un nuevo estado emocional y sostenerlo el tiempo suficiente para que el cuerpo reconozca ese estado como el nuevo normal. Esto exige práctica, exige presencia, exige que elijas conscientemente sentir gratitud incluso sin un motivo aparente, sentir confianza incluso sin garantías, sentir plenitud incluso sin evidencias externas, no porque estés negando la realidad, sino porque estás creando una nueva frecuencia, una frecuencia que va a moldear una nueva realidad.
Neville Goddard enseñaba: asume el sentimiento del deseo realizado. No asumas el pensamiento, asume el sentimiento, porque el sentimiento es el lenguaje que el cuerpo entiende. Es el sentimiento el que reprograma las redes neuronales. Es el sentimiento el que altera la firma vibracional. Y cuando cambias la firma vibracional, cambias lo que atraes, cambias lo que manifiestas, cambias la experiencia. La autosabotaje pierde fuerza porque la frecuencia que la sostenía, miedo, insuficiencia, escasez, fue reemplazada por una nueva frecuencia, confianza, merecimiento, abundancia. Y esta nueva frecuencia no atrae sabotaje, atrae expansión. El cuerpo deja de buscar el drama, la carencia, el dolor. Comienza a buscar paz, plenitud, flujo, porque aprendió una nueva química. Una química que no es adicta al sufrimiento, sino alineada con el potencial. Cambiar la emoción es cambiar el destino, no de forma mágica, sino de forma vibracional. Alteras el código interno y la realidad externa responde, porque la realidad nunca fue fija, siempre fue una proyección de la frecuencia que cargas, y cuando eliges, conscientemente, cargar una nueva frecuencia, no solo estás cambiando cómo te sientes, estás cambiando lo que vives. Existe un momento en el que todo puede cambiar, un momento en el que el patrón automático pierde el control. Este momento no sucede cuando luchas contra el patrón, sucede cuando simplemente observas. La presencia desactiva el programa automático. Mientras actúas en piloto automático, el inconsciente comanda. Repite las mismas reacciones, las mismas emociones, las mismas elecciones, porque es para lo que fue programado. Pero cuando traes atención consciente a lo que está sucediendo, algo cambia. La conciencia interrumpe el ciclo. Joe Dispenza lo llama el observador cuántico. En el momento en que observas un pensamiento, una emoción, un patrón, dejas de estar fusionado con él. Creas espacio, y en ese espacio nace la posibilidad de elegir. Antes de la observación, tú eres el patrón. Después de la observación, ves el patrón. Y cuando ves, puedes elegir no seguirlo. Observar sin juzgar disocia la identidad del patrón. Muchas veces, la autosabotaje persiste porque te identificas con ella. Soy ansioso. Soy inseguro. Siempre arruino todo. Estas afirmaciones no son verdades absolutas. Son patrones repetidos que comenzaste a creer que eres tú. Pero cuando observas la ansiedad sin juicio, percibes: hay ansiedad aquí, pero yo no soy la ansiedad. Cuando observas la inseguridad, percibes: hay inseguridad, pero yo no soy la inseguridad. Tú eres la conciencia que está observando, y la conciencia no puede ser limitada por lo que observa. Esta disociación no es frialdad, no es negación, es liberación. Dejas de resistirte al patrón, porque resistirte es aún estar atrapado en él. Dejas de luchar contra la emoción, porque luchar mantiene la emoción activa. Simplemente observas, con neutralidad, con curiosidad incluso. Ah, ahí está otra vez el miedo. Ah, ahí está la voz diciendo que no soy capaz. Ah, ahí está la sensación de contracción en el pecho. Y al observar sin reaccionar, sucede algo extraordinario. El patrón pierde fuerza. Porque el patrón se alimenta de tu reacción. Necesita que creas en él, que te fusiones con él, que lo refuerces con más pensamiento, más emoción, más acción automática. Pero cuando simplemente observas, sin alimentarlo, comienza a disiparse. La conciencia expandida reescribe la firma energética. Cada vez que traes presencia a un momento de autosabotaje, estás enviando una nueva información al sistema nervioso. Estás diciendo: veo esto, pero no necesito actuar a partir de esto. Y el cerebro aprende. Las redes neuronales comienzan a reorganizarse. La química emocional comienza a cambiar. La frecuencia vibracional comienza a elevarse.
No de una vez, no de forma dramática, pero poco a poco, con consistencia, la firma energética se transforma. Joe Vitale enseña que la limpieza de creencias limitantes no tiene que ser complicada. A veces basta con percibir la creencia, reconocerla y preguntar, ¿esto sigue siendo verdad para mí? Muchas veces la respuesta es no. Pero la creencia seguía activa porque nunca fue cuestionada. Se ejecutaba en segundo plano, invisible, comandando elecciones, emociones, acciones. La presencia vuelve lo invisible, visible, y lo que es visto puede ser transformado. Pequeños cambios de sentir ya rompen reglas antiguas. No necesitas hacer una revolución interna de una vez. No necesitas eliminar todos los patrones inmediatamente. Basta con comenzar a sentir diferente en pequeños momentos. Sentir gratitud por 3 minutos, incluso sin un motivo grandioso. Sentir confianza al tomar una decisión simple. Sentir paz mientras esperas en el tráfico. Estos pequeños cambios de frecuencia crean grietas en las reglas antiguas, en las estructuras vibracionales que sostenían la autosabotaje. Y con el tiempo estas grietas se expanden. La nueva frecuencia se estabiliza. El cuerpo aprende que puede sentirse bien sin drama, sin lucha, sin sufrimiento. Y cuando el cuerpo aprende esto, la autosabotaje deja de tener sentido. Porque solo existía para proteger, para mantener lo familiar, para evitar la incomodidad de lo desconocido. Pero ahora, lo desconocido se volvió seguro. La expansión se volvió natural. La nueva frecuencia se volvió el hogar. Y ya no necesitas sabotear lo que deseas, porque ya estás vibrando con lo que deseas. Romper el ciclo no viene de la fuerza, viene de la presencia. Observar, reconocer, elegir. Este es el camino, y está disponible ahora, en este momento, en esta respiración. Llegaste hasta aquí, y ahora sabes algo que muchos nunca percibirán. La autosabotaje no es una falla moral, no es falta de disciplina, no es destino, es solo el reflejo de una vibración olvidada. Una frecuencia antigua que seguía emitiendo señales, moldeando elecciones, creando limitaciones. Pero cuando reconoces el patrón, todo cambia. Reconocer el patrón transforma el bloqueo en portal, porque el bloqueo nunca fue el final, siempre fue una invitación a mirar más profundo, a cuestionar lo que creías que era verdad, a disolver capas de miedo y protección que ya no te sirven. Joe Vitale enseña que la limpieza energética te devuelve al estado de potencial. Cuando limpias las creencias limitantes, las memorias densas, las frecuencias desalineadas, no estás añadiendo nada nuevo. Estás removiendo lo que bloqueaba el flujo natural de tu esencia. Estás volviendo al estado de puro potencial, aquel estado en el que todo es posible, en el que la manifestación no es esfuerzo, sino el desenvolvimiento natural de la frecuencia que cargas. Y en este estado, la autosabotaje deja de existir, porque solo existía mientras había incoherencia vibracional, mientras una parte de ti quería algo, pero otra parte aún resonaba con miedo, escasez o insuficiencia. Ahora lo sabes, el hábito deja de sabotear cuando la frecuencia es elegida intencionalmente. Ya no necesitas ser rehén de los patrones automáticos, ya no necesitas repetir ciclos que te mantienen pequeño. Puedes, conscientemente, elegir la frecuencia que vas a emitir. Elegir la emoción que vas a sostener. Elegir la vibración que va a moldear tu realidad. Y cuando haces esto, cuando tomas el mando de tu firma energética, la vida responde. Las oportunidades aparecen, las relaciones se alinean, las puertas se abren, no porque forzaste, sino porque finalmente permitiste. Pero existe algo aún más sutil que pocos perciben, algo que incluso cuando comienzas a reconocer los patrones de autosabotaje, puede seguir bloqueando completamente tu manifestación sin que te des cuenta. Es un error invisible, una distorsión tan sutil en la forma como te relacionas con el deseo, con la intención, con la propia energía de manifestar,
que pasa desapercibida incluso para los más conscientes. Y mientras este error permanece activo, todo lo que intentas manifestar encuentra resistencia, no porque no seas capaz, sino porque algo en la propia estructura de tu manifestación está desalineado. El video sugerido que aparecerá en tu pantalla muestra exactamente cuál es esta distorsión y cómo corregirla de forma simple, directa y profunda. No es un patrón más de autosabotaje, es algo anterior a eso, algo que actúa en la raíz de la propia energía creativa. Míralo ahora y permite que el próximo paso de tu conciencia se revele, porque ya hiciste la limpieza, ya reconociste los patrones. Ahora es el momento de manifestar sin bloqueos invisibles. Es hora de crear desde la frecuencia pura de tu potencial. El video te espera y la transformación continúa.